El 2011 y el 2015 parecen ser años claves cuando se analiza el malestar que existe en la población chilena, según un informe del Centro de Estudios Públicos, institución que además conmemora sus 30 años. Desigualdad en los ingresos, corrupción, pérdida de confianza en diversas instituciones públicas y privadas son algunos de los factores que supuestamente han ido generando este descontento social. Queremos profundizar en este tema, es por eso que nos encontramos con Ricardo González, quien es coordinador del área de opinión pública del CEP. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y para conversar sobre este libro donde se aborda el malestar, primero conocer cómo van elaborando esta descripción, este análisis. ¿Tiene que ver con las fotografías, con los datos que ha ido obteniendo la propia encuesta CEP o además hacen otro tipo de estudios? Sí, primero quisiera destacar que nosotros llevamos 30 años haciendo encuestas, solamente estudio de opinión. En realidad el Centro de Estudios Públicos tiene más años que eso, tiene 37 años, vamos a cumplir en noviembre. Así que, pero claro, llevamos 30 años haciendo estudios de opinión pública, muchos de ustedes conocen las encuestas, generalmente se ponen en la mesa los temas políticos, quién es el personaje que va arriba, abajo, quién va subiendo, o quién va bajando en la contienda electoral. Y lo que quisimos esta vez para celebrar esos 30 años, toda una vida como me gusta decir, decidimos dar un paso adicional. Nosotros entendemos la encuesta como un puente entre aquellas personas que están interesados en comprender la sociedad chilena y la población misma a través de las preferencias que capturamos con la misma encuesta. Esta vez quisimos dar un paso adicional y hacer un informe que pudiera ayudar a comprender distintas cosas, digamos. El tema principal en este informe fue el malestar, esta sensación de que las cosas no están bien en Chile, de que hay gente que lo está pasando mal. Ese fue el tema del informe y lo que hicimos fue tomar estos 30 años de encuestas y analizar diversos indicadores que apuntarían en esa dirección, digamos, en ese supuesto malestar que habría dentro de la población. Ahora, lo que yo pude un poco desentrañar de la idea central del libro que titula Malestar en Chile, o del informe, ¿no?, entre signos de interrogación, es que ustedes plantean la tesis de si existe o no un malestar en Chile, pero básicamente analizando el fenómeno movimientos sociales, 2011, donde partió muy fuerte con el estallido del movimiento estudiantil y después se sumaron otras quejas que en definitiva desembocaron en una gran queja social del país desde esa fecha en adelante, que ustedes estructuran en un concepto político, como es la materia que ustedes habitualmente estudian, señalando que acá lo que hay es una lectura errónea del gobierno de Bachelet, quien trató de abordar el malestar, hacerse cargo y no apuntó bien, ¿verdad? Y erró el camino. ¿Es claro, eso? Esa es más o menos la lectura. O sea, de hecho, en primer lugar, esto del malestar para nosotros resuena con más fuerza el 2011, pero ya a finales de los 90 también se hablaba de un malestar. Pero un malestar un poco distinto. En ese momento, teníamos un sistema de voto obligatorio, entonces se interpretaba que los votos nulos y blancos y las personas que no se inscribían, la mayoría jóvenes, ¿no es cierto?, todo eso también era signo del malestar con las instituciones. También se hablaba de la inseguridad, ese miedo que tienen las personas, por ejemplo, que sean asaltados en la vía pública, a que no puedan pagar la educación de sus hijos, a tener una enfermedad catastrófica que no puedan cubrir. Entonces, eso también, esta discusión viene de mucho tiempo. Lo que pasa es que en los movimientos sociales del 2011 en particular, esto se reflotó, adquirió otras dimensiones, ya se sumaba la confianza en las instituciones, que sabemos que venía cayendo, y de nuevo, producto de esta crítica al estado de las cosas, vuelve a caer con mucha más fuerza, y bueno, ya ha seguido cayendo en los últimos años, 2015 también, como mencionaba en la introducción. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de entender cómo se forman estas percepciones. Y lo que encontramos, primero, si había malestar, nosotros preguntamos directamente a los chilenos, bueno, ¿cuál es la satisfacción con su vida? Y había una satisfacción muy alta. En segundo lugar, preguntamos por su entorno cercano, y también la satisfacción en el entorno cercano, familiares, amigos, también era muy alta. O sea, en general los chilenos se declaran felices y también en su mismo entorno cercano. Entonces, si el entorno cercano está bien y los mismos chilenos están bien, entonces ¿quién está mal? ¿Quién es el que está sufriendo el malestar? Y encontrábamos que ese malestar está en aquellas personas que uno no ve, digamos, esto del resto de los chilenos, que es una abstracción, porque nosotros no sabemos muy bien quiénes son ellos. O sea, advierten ahí una brecha entre lo que es la evaluación de cómo está mi vida en comparación con cómo está Chile en términos generales. Y esa brecha se comienza a expandir a partir del 2011 y empieza a crecer, a crecer. Al año 2015 también sigue creciendo respecto a eso. Y en el fondo lo que tratamos de hacer en el informe es
idear alguna forma en que cómo poder entender esa cuestión. Y es una manera súper sencilla. Nosotros al final encontramos que la felicidad y la satisfacción con la vida en general tiene determinantes distintos que esta satisfacción del resto. Por ejemplo, algunos podrían ver derechamente que acá lo que ustedes hacen es formular una tesis para decir que la gente en el fondo no está incómoda con el modelo, que el modelo les ha otorgado un bienestar, que en el fondo están conformes pero no satisfechos, en el sentido de que no quieren sacar el modelo que les ha dado mejoras en las últimas décadas, pero sí perfeccionarlo y mejorarlo en torno a ciertas desprotecciones que aún existen. Exacto. Ese también es un punto bien interesante. En parte porque, como ya les decía, hay mucha satisfacción en la vida de las personas, en la vida privada, digamos, en sus relaciones, en su entorno cercano, pero se percibe esta insatisfacción, esto de que el resto de los chilenos lo está pasando mal. Y en parte es porque esa percepción de que lo están pasando mal depende de otras variables que no tienen que ver con las tradicionales. Por ejemplo, en el caso de la satisfacción con la vida, las relaciones personales, las relaciones con los hijos y todo eso es muy, muy importante. En cambio, en esa percepción de la satisfacción con el resto de los chilenos, eso ahí depende mucho más, por ejemplo, los medios de comunicación, lo que reportan, y que a menudo son los problemas que tienen otras personas. Y eso es lo que genera esta percepción negativa respecto del estado de las cosas. Ahora, como tú bien decías, ¿no es cierto?, hay inseguridad. Entonces, ¿y cómo se aborda esa inseguridad? Esa es un poco la discusión. Y cuando lo pensamos de esa manera, la inseguridad, y lo sacamos de este foco del malestar y esta percepción de que las cosas están mal, el análisis político es completamente distinto, porque ya ahí nos podemos enfocar en 4 grandes temores: el temor a ser asaltado en la vía pública, como les decía, el temor a pagar la educación de los hijos, de no tener el dinero suficiente para pagarla, no tener el dinero suficiente para cubrir el costo de una enfermedad y no tener una pensión adecuada en el momento de jubilarse. Entonces, y respecto de esas 4 cosas, hay políticas claras que, claro, se pueden discutir. Digamos, la gente de la centroizquierda puede tener una visión, la gente de la centroderecha puede tener otra visión, pero independiente de eso, pareciera que el estado de las cosas no está tan mal, digamos. Porque, de nuevo, los chilenos tienen esa satisfacción. Lo que plantean, finalmente, después de revisar todas estas cifras, es que esa molestia no estaría justificada, o al menos en el nivel en que se manifiesta, considerando cuál es el estado actual de nuestro país. Más bien que en un principio la idea del malestar apuntaba a que todo estaba mal y que había que reformular todo. Entonces, ya les contaba, ¿no es cierto?, que esta percepción se construye de una manera bien distinta. Entonces, pueden coexistir niveles de satisfacción con la vida muy altos, felicidad en general, satisfacción, digamos, con el estado de las cosas, y esta percepción de que las cosas no están funcionando. Entonces, ¿eso significa un cambio del modelo? No necesariamente. Cuando uno mira, por ejemplo, ahora cambiamos el eje, nos centramos en las inseguridades. Tenemos estas 4 inseguridades, y sobre estas 4 inseguridades hay políticas públicas, se pueden discutir, por cierto, no necesariamente hay un acuerdo sobre cuáles son las mejores formas de lograr que las personas perciban seguridad en estas dimensiones, pero de todas maneras el eje cambia, porque ya se acepta de que el modelo funciona razonablemente bien, tiene problemas, por cierto, y esos problemas hay que corregirlos. No sé si opinarán del mismo modo aquellas personas que, por ejemplo, tienen que hacer listas de esperas, que llevan muchísimo tiempo tratando por optar a una operación, o que tienen que enfrentar... Y que eso también es muy interesante, porque en la misma línea, como encontrábamos que la satisfacción con la vida propia era muy alta y la satisfacción del resto de los chilenos era muy baja, los usuarios de los servicios declaran satisfacción superior a aquellos que no usan los servicios. O sea, pasa mucho, por ejemplo, que hay críticas respecto al Transantiago. Muchas veces los usuarios del Transantiago evalúan mejor que aquellos que no usan el Transantiago. Y así lo mismo con el sistema de salud y todo, y las pensiones, un poco también lo mismo. La educación, por cierto, tanto que hemos escuchado sobre todo del movimiento estudiantil, de que la educación funciona mal, y los padres que tienen hijos en la educación superior evalúan relativamente bien esa educación. Pero la crítica ahí apunta, en el caso de educación, más bien al hecho de tener que endeudarse y cargar con una mochila, más que con la calidad de lo que se está entregando. Exacto, pero bueno, la evaluación también es una cosa un poco más general. Ahí nosotros no abordamos bien qué es lo que están evaluando, si la calidad de la educación, o digamos, es una evaluación más bien general.
Pero de todas maneras, o sea, es interesante que a pesar de todas las críticas que percibe la educación, todavía los padres de los hijos que tienen, que están cursando esta educación, tienen una percepción relativamente positiva en contraste a aquellos que no están ahí, digamos. Y también tiene que ver con quienes formulan estas críticas. También en el informe vemos que las personas que participan de los movimientos sociales son en general personas entre 18 y 34 años, de grupos socioeconómicos altos y medios altos, que además, de acuerdo a esta visión, son los que tienen peores visiones de lo que está pasando en el país. O sea, que tienen esta brecha que yo les decía entre la satisfacción con la vida propia y la satisfacción del resto más alta. O sea, ellos perciben peor el estado de las cosas. Entonces, no sorprende de que la crítica provenga de esos grupos. En esta tesis, también en este informe Malestar en Chile, ustedes apuntan también a las políticas, a las reformas que se implementaron, donde básicamente ustedes señalan que acá el gobierno erró el camino en el sentido de que las apuntó para sofocar el malestar en los sectores menos acomodados, y los sectores medios se vieron amenazados en cuanto a que hubo parte de las reformas que precisamente amenazaban perder lo que habían conseguido en materia de educación, en materia de bienestar. ¿En qué fundamentan aquello? Lo fundamentamos en una cosa que es esencial y que, a nuestro juicio, es una lectura equivocada de lo que estaba pasando en Chile. En general, se percibía que este malestar provenía de la desigualdad. Entonces, la desigualdad era lo que había que resolver a como dé lugar para remediar el malestar. Y pasa que, en general, a los chilenos, cosa que hemos reportado, digamos, en 10, 15 años de encuesta, incluso en 30 años de encuesta, de las primeras encuestas que partimos, preguntábamos cuáles eran las causas del éxito económico de las personas, y las personas en Chile tienen una mentalidad muy orientada al esfuerzo y al trabajo responsable. Entonces, en desmedro de las circunstancias, los pitutos y ese tipo de cosas, la gente cree que para llegar adelante se requiere esfuerzo. ¿Y qué pasa? El gobierno, en la lectura que hizo de esto, si la desigualdad es un problema, entonces quiere decir que son las circunstancias, son otras razones. Lo veíamos cuando en la reforma tributaria se hablaba de los poderosos de siempre, esa idea de que esta gente nació con dinero y debe su situación económica a eso, digamos, a la suerte, digamos, a las circunstancias, no es algo que esté en el ADN de los chilenos. Los chilenos perciben de que el éxito está en el esfuerzo. Nadie le va a regalar nada, ni siquiera las políticas asistenciales del Estado, sino que ellos perciben de que ellos son los responsables número uno de esto. Y, por cierto, hay problemas, y esos problemas lo ven en que perciben que hay una cancha que es desigual. ¿Ellos quieren más redistribución de ingresos? No, ellos quieren una cancha igual. Partir con igualdad de condiciones. Y para eso, ¿no es cierto?, volvemos de nuevo a los temores que ya veíamos antes. Ojalá que tener cubiertos los problemas de salud, digamos, que no tener ese miedo a que cualquier cosa termine afectándolos gravemente y dañando su situación económica, porque al final la clase media es muy vulnerable. O sea, Chile en estos 30 años ya dejó de ser un país de pobres. Ahí quedan, por cierto, un porcentaje relevante de población pobre, digamos, 10%, dependiendo de la medición, pero hoy día la mayoría de las personas ya superaron esa situación, pero están poco por encima de la línea de pobreza. Eventualmente, ante un robo, el pago de educación de calidad, o bien con una enfermedad grave que no puedan financiar, tienen ese temor de volver a caer a la pobreza. Entonces, en esa perspectiva se siente de que la cancha es desigual. Y entonces, por ejemplo, ahí no hay una contradicción en la tesis que ustedes plantean de poner en duda el malestar, porque cuando usted habla de la clase media, ¿verdad?, o de los sectores medios, o como quieran llamarlo, que es la viga maestra social en Chile, inmensa, de un rango bastante ancho, ¿no?, de que incorpora la clase media, justamente usted lo dice, o sea, están en riesgo, se sienten en riesgo muchas de las familias, porque están a un tris de caer en la desgracia. Y hablamos de caer en desgracia no solamente en términos de que la billetera te quede vacía, es todo lo que implica. Es que si te enfermas o se te enferma un hijo, te vas a la punta del cerro, no tienes respaldo, puedes tener ISAPRE incluso, pero un plan muy piñufla, muy sencillo, y si hay una enfermedad que no tienes un buen seguro complementario, también te arruinaste. Y así suma y sigue en términos de financiamiento de la educación o cualquier tipo de variable que te hace caer. Desde ese punto de vista, ¿cómo no va a haber malestar? O al menos inseguridad.
Sí, nosotros decíamos, y como partimos al principio, hay inseguridad, si eso no hay problema. Sí, el tema es que cuando pensábamos en el malestar, en esta idea de que todos están mal, que todos están infelices con el estado de las cosas, tenemos la sensación de que hay que cambiar todo. O sea, ustedes un poco atacan la tesis de los indignados del 2011. Exacto, de la retroexcavadora, del que hay que partir de nuevo. En eso nosotros no estamos de acuerdo, por todas las razones que hemos conversado acá. Ya, pero perdón, ahí en el fondo no están de acuerdo con la solución que se plantea, pero el diagnóstico de malestar sí se reconoce, porque claro, es sí, distinto. lo que yo les decía en un principio, nosotros en el informe detectamos que el malestar existe, pero el malestar existe en la vida de los demás, porque en parte, primero, hay mucha satisfacción. Entonces uno podría decir, ¿cómo entonces los chilenos pueden expresar tanta satisfacción con sus vidas si al mismo tiempo pueden tener todos estos problemas y tienen temores? Bueno, porque son dos cosas distintas y no necesariamente están relacionadas. De hecho, lo que observamos en el informe es que no están relacionadas. Que aún así los individuos pueden expresar satisfacción con su vida porque, de nuevo, los determinantes de esa satisfacción son las relaciones personales. De hecho, o sea, lo hemos visto en los estudios que hemos hecho, de que mucha gente se siente satisfecha diciendo, sí, porque mis hijos son buenas personas, porque viven conmigo, porque además tengo una pareja que me quiere. Ese tipo de cosas son las importantes. Entonces, por ese lado, no podríamos hablar de malestar. ¿Podríamos hablar de inseguridad? Por cierto, en Chile hay mucha inseguridad y además es transversal a nivel socioeconómico. Eso también es importante mencionar, porque muchas veces se piensa de que son los individuos con más recursos los que, por ejemplo, tienen mejor acceso a mejores servicios y por lo tanto ellos deberían sentirse más seguros. Los datos no muestran eso, muestran de que la percepción de inseguridad es transversal a todos los individuos. Entonces, y también, cuando uno piensa en inseguridad y no ya dejamos de lado la idea del malestar, ya tenemos ideas más precisas de qué es lo que hay que hacer. La sensación de inseguridad será no para todos. Lo que pasa es que acá hay un grupo reducido de menos del 5% de la población que efectivamente tiene acceso a un nivel de seguridad mayor. Pero lo que yo te decía, los datos no muestran eso. ¿No? A pesar de que ellos, las personas de mayores ingresos, están mucho más satisfechos con los servicios que ellos tienen, aún así se perciben muy inseguros, igual de inseguros que la clase media. ¿Al mismo nivel? Igual de inseguros que la clase media. ¿Insatisfechos? ¿Inseguros o insatisfechos? Inseguros, sí. Yeah. Sí. En cuanto a satisfacción, yo ya les decía que las brechas, digamos, esta diferencia entre mi felicidad y la que yo percibo del resto son mucho más grandes en los grupos acomodados, con más educación y con más acceso a bienes de consumo. Que era un poco lo que les decía respecto a las manifestaciones. Si los manifestantes en general son personas jóvenes de grupos económicos altos y medios altos, que tienen una percepción peor de las cosas, como ya les decía. Entonces, visto de esa manera, no es sorprendente que las críticas provengan de ese grupo. Ahora, en el año 2011 lo que vimos fueron no solamente los estudiantes, sino también familias que fueron apoyando, porque lo que tiene que ver con pagar la universidad no es algo que afecte solamente al alumno. Y ahí teníamos diagnósticos como los que entregaba el mismo Banco Mundial, donde calificaba a los estudiantes chilenos como de los más endeudados del mundo a raíz de lo que significaba esta mochila que era el CAE. Por lo tanto, sumo eso, no solamente ir tan atrás con el 2011, sino que también los vimos el año pasado a buena parte de nuestras familias en la calle reclamando por mejores pensiones. Sí. Eso sí. no es... No, en el sector etario de los jóvenes en el caso de las pensiones, además. Claro, o sea... No, pero que es interesante eso, porque nosotros también en el informe mirábamos esto de las manifestaciones y cómo y las comparábamos con 10, 15 años atrás. Digamos, nadie se acuerda que había manifestaciones ese tiempo. Había manifestaciones, por cierto. Acuérdense la Revolución Pingüina del año 2006. Y vemos que en número, en promedio, siguen siendo los mismos. Es un grupo pequeño, digamos, estamos hablando de un 15, 17% de la población. Ahora, claro, un 17% de la población llena la Alameda varias veces, digamos. O sea, también hay que dimensionar qué significa eso, digamos. O sea, por un lado, se puede ver que es mucha gente y que el problema es real, sin lugar a dudas, pero también hay que dimensionarlo respecto a la gran masa de los chilenos que no marchan. Ahora, también, no sé si tendrás la misma apreciación, pero ¿sí? ¿Podemos nosotros... si bien la cantidad de gente que sale a la calle por un problema determinado es un indicador, es un índice, ¿no? Si va más o menos gente, sí, claro. Es más o menos relevante Chile. El problema. Pero el problema es que no todos tienen la misma capacidad de marchar. Entonces, si tú le preguntas a los viejos de nuestro país, ¿están todos satisfechos con su previsión? A lo mejor muchos no pueden ni pararse para ir a marchar,
pero te aseguro que de su casa están parando el dedo. En el tema de las manifestaciones estudiantiles, a lo mejor marcharon 1 millón en algún momento, pero había muchas familias detrás de esos estudiantes que desde su casa también comulgaban con aquello sin salir, ¿no? De acuerdo. Sin salir porque de una u otra manera lo viven. Pero tienen un familiar encalillado, endeudado, problemado, sin acceso o sin pega. No solamente por el tema de las lucas, sino que porque estudian carreras malas, en lugares mal acreditados, sin capacidad de futuro, que los diplomas no les sirven muchas veces, que llegan y se encuentran con una estafa en la práctica. ¿Ah? Sí, pero ¿esos casos son la mayoría o no? Ese es todo el punto. Yo no estoy diciendo, yo no quiero que con esto se entienda que estoy desconociendo los problemas. Por el contrario, lo que yo estoy diciendo es que los problemas están muy bien definidos y ahí podemos discutir en cuáles son las soluciones, pero pasamos de algo que era más bien un poco abstracto, esta cosa del malestar y que hay que cambiar todo y cambiarlo todo por algo que no sabemos muy bien, a una cosa más bien específica. Pero te estamos discutiendo. Sí. Por eso mencionaba yo el dato del Banco Mundial, porque finalmente da un dato objetivo respecto a la situación de los endeudados. Sí, pero, a ver, vamos con el tema de las pensiones y volvemos sobre la educación. Con respecto a las pensiones, precisamente yo les hablaba de estas diferencias que habían en el servicio, que en general en la educación son muy grandes, pero en el caso de las pensiones son donde menos diferencias hay. O sea, en general los chilenos en la vida cotidiana perciben que las AFP funcionan mal. O sea, ese es un problema serio. Y además es donde mayor inseguridad se percibe de todos y hay mayor insatisfacción. O sea, ese es un problema que es muy, muy serio de resolver y por eso es que me parece que va a ser relevante en la campaña presidencial. Ahora, ¿qué pasa con la educación? En la educación hay visiones más matizadas, porque para algunos el problema del financiamiento ya se resolvió el año 2012. Y bueno, no vamos a entrar a discutir, digamos, si eso es cierto o no y el tipo de política que se implementó, pero hay gente que sostiene que, dado el número de personas de manifestantes ha caído respecto de eso, en parte porque algo se ha resuelto en el problema. Ahora, lo que se está pidiendo es gratuidad en la educación, si eso es prioritario o no, de acuerdo a nuestra encuesta, eso no es tan prioritario hoy día. Quizás lo fue en un minuto del 2011 o el 2012, pero hoy día no lo es y ha ido perdiendo importancia respecto a otro conjunto de cosas, como por ejemplo el tema de las pensiones. Muy bien, Ricardo González del CEP, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. En 30 años de esta institución, con este informe. 30 años haciendo encuestas. Malestar en Chile. Bueno, 37, 30 haciendo... Okay, mi jefe, más de 30. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Mano a mano.